Han visto lo siguiente, ¿no? En el Antiguo Testamento lo han visto eso, ¿verdad? Génesis, que habla de de Abraham. Y también han visto los profetas también hablan. Todo lo que han visto de esto el martes anterior, de Abraham, de los profetas, ¿qué más? Los evangelios, ¿sí? Y también las epístolas de Pablo, ya Pablo trae más luz y apuntaban, ya en los evangelios los vemos también en Jesucristo. La justicia de Dios, de hecho todo el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento, donde la exégesis de Dios, para que entendamos, vino a este mundo. Y ya no como Moisés para subir al monte. Yo me imaginaba, les contaba los montes ahí, ¿no? Estaba pasando por Tilcara, Humahuaca, y ya en un momento arriba del micro, ya parecía que estaba impresionante. Moisés subió para agarrar la ley, pero no, ya Jesús en Mateo capítulo 5 sube al monte, pero no para agarrar la ley, porque Él es la ley encarnada. Él es la exégesis de Dios, la palabra de Dios, y sube para interpretar la ley, y luego lo vemos en el monte. Por eso Mateo, el Evangelio de Mateo, se enfatiza a los judíos y presenta a Jesús como el rey de los judíos, y en el capítulo 8 baja del monte Jesús para aplicar la palabra, lo que Él enseña, ¿no? Y esto lo vemos, trae luz. Pero ahora vamos a ver, significado de justificar, lo han visto, que no es hacer justo en esencia o transformar la naturaleza del hombre. Vuelvo a repetir, no es algo interno la naturaleza. Seguí siendo, y espero que con esto, lo de la justificación, podamos entender que nunca lo merecemos. ¿Quiénes somos para levantar la mano, como vemos en muchos personajes de la Biblia, y decirle, yo me merezco esto, Dios? No merecemos nada. Y la justicia de Dios te hace ver, como lo hemos compartido en el bautismo, ¿se acuerdan eso? Con nuestro hermano, compartida con los hermanos. La justicia de Dios nos ahogó para que muramos, estemos bien muertos ahí, pero luego, como lo vemos en el bautismo, con Cristo hemos sido ahogados, en Cristo muertos, pero con Cristo resucitamos en una nueva vida y hay una nueva identidad. ¿Y esto qué significaba? Lo han visto, declarar justo y tratarlo como tal en sentido judicial. Por eso vamos a hablar de la amnistía de Dios, que es un instrumento donde se causa al autor del delito, se le quita toda culpa, y vamos a hablar de una causa forense judicial que nos será contraria a vos y a mí. Vamos a hablar, explicar estas cosas, pero que en Cristo Jesús, hermanos, tenemos la absolución. Somos absueltos de toda culpa. Y vamos a hablar de esto, ¿sí, hermanos? Por eso lo que han visto es esto, ¿no? Que justificar es declarar justo al pecador por la justicia de Cristo, no por méritos propios. La justificación es un acto judicial, han visto, no una transformación moral. Por eso lo moral tiene que ver con la santificación. Y aclaro, sin unión con Cristo, habíamos visto, no hay justificación. Sin unión con Cristo no hay nada, hermano, no hay nada. Unido a Cristo tenemos esto. ¿Por qué esto es así, no? Porque el hombre en sí mismo no puede ser justo delante de Dios. No sé si han leído Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. Pablo dice, no hay quien haga lo bueno. No hay uno bueno. Dios en su gracia imputa la justicia de Cristo al creyente. Imputarlo, habíamos dicho, es acreditar. Dios te acredita la justicia de Cristo, de su Hijo, en vos, donde vos estabas muertos en delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, alejado de la ciudadanía de Dios. Y la ciudadanía, entiéndame, es como tener el pasaporte donde vos podés viajar y podés ir, ¿verdad que sí?, a otros lados. Nosotros estamos alejados, no teníamos la ciudadanía de Dios y no podíamos ir al reino de los cielos, no podíamos viajar allá. Por eso dice, alejado de la ciudadanía de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados, pero en Cristo Jesús se nos imputa la justicia de Él en nosotros y ahora tenemos una nueva identidad, el pasaporte, donde se nos declara justos ante el Padre. Por eso el pecador es aceptado legalmente como justo, aunque su transformación moral, entre paréntesis, santificación, sea progresiva. Lo que decíamos, ¿sí?
La justificación asegura la posición del creyente delante de Dios. La santificación desarrolla su condición en la vida diaria. Bien, hermano, esto lo aclaro porque tiene que ver todo, ¿sí? Con lo que estamos hablando. Ahora sí vamos a ver esto, el gran problema de la justificación divina. El gran problema de la justificación divina. La justificación plantea un problema central. Y acá donde muchos dicen, no, pero Dios es amor. No, pero para un cacho, tenemos que decirle. Porque muchos vienen a la iglesia y tienen este concepto de que Dios es amor. Claro que sí, Dios es amor. La palabra lo dice. Pero también Dios es santo y también Dios, en este sentido que estamos hablando, es justo. Por eso hay un problema que se plantea acá. Que Dios es justo. Dios no puede hacer algo meramente por su amor. Que lo vemos que lo hace por el amor de Dios. Pero también Dios hace por su justicia. Y lo vamos a ver acá, hermano. Ahora lo vamos a explicar bien. ¿Por qué digo esto? Porque muchos dicen, le gustan los atributos. ¿A quién no? Saber que Dios nos ama, hermano. A algunos les gusta también la fidelidad. Dios es fiel. ¿Qué otro atributo de bondad vemos? Que Dios es veraz, que Dios es verdadero. Él no te miente. Él nunca te va a mentir. Él es fiel, siempre va a ser fiel con vos y conmigo, ¿sí? Y que Dios es amor también, que Dios nos ama. Da igual como vengas. No importa, muchos vienen destruidos al camino del Señor, pero Dios los sigue amando. La santidad también, Dios es santo. ¿Sí? Y hay escritores, como un escritor que se llamaba Sproul, y él escribe acerca de la santidad de Dios, y él habla que a veces tenemos un concepto tan limitado de lo santo que Dios es. Y algo que escuchaba un hermano en el seminario, un profesor que enseñaba acerca del tribunal de Cristo, que hay algo que nosotros, como creyentes en la vida cristiana, ahora que estamos en el Evangelio, vamos a dar cuenta a Dios por lo que hacemos ahora. ¿Sabías eso? En el cielo hay un tribunal que se llama el tribunal de Cristo, que no es para juicio, no es para que te condenes a vos y a mí. Vamos a estar delante de Cristo en el tribunal, donde cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas ante Dios, ante Cristo, por lo que hicimos en esta tierra como cristianos, como iglesia del Señor. Algunos como hojarasca, por madera, dice, serán rescatados, dice en Corintios, dice Pablo también, que va a haber coronas, va a haber recompensas, ¿sí? Y hablando de la santidad de Dios, imagínate lo santo que es Dios, que antes de pasar a las bodas del Cordero, donde estaremos allí celebrando, donde yo creo que compartía una vez, me imagino el reino de Dios, donde está el Señor morando, una mesa redonda, donde no hay una mesa rectangular, donde están como un jefe, los jefes están ahí y en los costaditos estamos, no, una mesa redonda donde, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 11, Él se identifica con nosotros como hermanos y no se avergüenza de llamarse hermano nuestro. Es decir, que no hay jerarquía. Yo te decía, imagínate lo santo que es Dios, que cuando estemos antes de la boda vamos a pasar por el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para estar a cuentas con Él, porque Él es santo. Y hablando luego de esto, digo, la justicia de Dios. Dios no puede dejar de ser lo que es en esencia. ¿Qué es Dios? Es santo, es justo, es mucho más de lo que yo pueda explicar. Y como dijo un escritor, ahí vamos ya a compartir esto, Dios es el enteramente otro. Dios es el completamente otro, hermano. Acordate de esto. Es decir, que si yo quiero dar una definición, Dios es el otro. Es el enteramente otro. Por eso, Dios es profundidad y digo lo siguiente, hermanos. ¿Cuál es el gran problema de la justificación divina? El problema central es esto. ¿Cómo puede un Dios santo, hablamos de la santidad, Dios es santo, y justo, declarar justo al pecador sin comprometer su propia justicia? ¿Me siguen con esto? ¿Cómo Dios, que es justo, puede decir al ser humano, declararlo justo? Si Él es justo, no hay un choque ahí de problema, de realidad. Y esto se presenta en tres aspectos. Vamos a ver, en primer lugar, el carácter pecaminoso de todos los hombres. Si alguien puede leer Romanos 3:23, que es clave esto.
Este pasaje es clave. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuáles son los aspectos de este problema? ¿Cuál es el problema en sí? Que tenemos este carácter de pecado. Compartía con los hermanos allá también que ya de niños, vos le decís al bebé, al nene que crece, no toques esto porque no hagas esto. Le decís no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Va y ¿qué hace? Lo hace y no tires esto, lo tira, rompe las cosas. Todos nacen con ese carácter de pecado. Y ese es el gran problema, el gran dilema, la gran dicotomía entre la justicia de Dios y el carácter pecaminoso de todos los hombres que nacen desde Adán con esta naturaleza de pecado. No hay manera, porque dice todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ningún hombre puede justificarse por sí mismo, porque todos son culpables, eso está diciendo. Somos culpables ¿de qué? De condenación eterna, del castigo eterno. Merecíamos la muerte eterna, el ser humano, en condenación, porque nace con esta naturaleza. Por eso la universalidad del pecado hace necesaria la universalidad de la gracia. Pero ¿cuál es el otro problema también? No solamente eso, sino que el carácter inflexible de la ley moral. Si alguien puede leer Romanos ahí, el capítulo 2, ahí al lado, versículos 12 y 13. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Tremendo. ¿Vieron lo que nos dice acá? Los que pecaron sin ley también perecerán. Los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Dice Santiago 2:10 también, se los leo. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendieren en un punto, se hace culpable de todos. Esto es lo que nos dice, la ley es inflexible. Si la ley sea flexible, no sería ley. Cuando hay una ley que te dice, tenés que cruzar cuando esté en verde para vos y vos cruzás en rojo, estás infringiendo la ley. ¿Sí? La ley es clara, ¿verdad? Y acá vemos esto. ¿Qué exige la ley? Perfección absoluta. Si vos pecás en algo, vos decís, no, y cumplí todo, pero en esto no, ya sos culpable absolutamente de todo. No tiene sentido. Esto es lo que está diciendo. No admite fallas ni excepciones. No hay excepciones, no hay, para que entendamos, coronita en cuanto a la ley. Para todos tenés que cumplir absolutamente todo. Por eso la ley condena, pero Cristo justifica. Hermanos, pero no solamente eso, sino que el tercero, y el que decíamos, ¿cuál es otro problema de esto, de la justicia? A ver si me seguís con esto. Es el santo y justo carácter de Dios mismo. Está el carácter de Dios y está nuestro carácter. Y no hay chance en esto, ¿no? Si alguien puede leer Romanos 4 o 5, miren, todo en Romanos. ¿Por qué leemos mucho Romanos? Porque Romanos habla de la justicia de esto, de Dios. A ver, Mateo. Romanos 4:5 muestra que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahí está, muy bien. Esto lo hemos leído también anteriormente, y esto nos habla de que Dios no puede negar su justicia ni tolerar el pecado, debe castigar la iniquidad. Él es justo y estableció sus mandamientos que son justos. Su palabra es fiel y verdadera y es justa su palabra. Y Él no podía anular esto en cuanto a lo que Él declara, porque Él no puede negarse a sí mismo, Él no se contradice. La palabra no se contradice, lo que Dios es, hermanos, en esencia, Él nunca se equivoca. Y me gusta mucho esto, porque la cruz es el lugar, hermanos, donde la justicia y la misericordia se besan. No sé si puedes captar esto. La justicia y la misericordia se besan en Cristo. Es importante esto, ¿por qué? Porque estamos hablando que la misericordia requiere justicia. Y la justicia, esta justicia que vemos acá en Cristo, implica también misericordia.
Y en la cruz vemos esto. ¿Sí? Hoy escuchaba a la tarde un hermano predicando acerca de la cruz. Sin cruz no hay discípulo, decía. No hay discípulos sin cruz. Y él hablaba de la cruz. Qué importante. Y a veces sabemos, hablamos de eso, hermanos, eso es el Evangelio. Pero vemos esto, hermanos. En la cruz la justicia y la misericordia de Dios se besan. Por eso el gran problema de la justificación divina es triple, lo que decíamos, y es un repaso. Todos los hombres son pecadores. Lo dice la Biblia así. Todos pecaron, están destituidos. Chao. Toda la raza humana. 2, la ley exige justicia perfecta. Tenés que ser perfecto. ¿Para qué? Para que puedas ser justificado. Y 3, Dios es santo y justo. Esto es lo que vemos, hermanos, un pantallazo. Pero antes de avanzar, quiero decirte algunas cosas. ¿Por qué decíamos que esto es una causa forense judicial? Quiero decir algunas cosas con respecto a esto. El concepto forense judicial de la justificación. La palabra forense viene del latín forensis, que significa del foro o del tribunal. Una causa del tribunal, estamos hablando, y en la teología, y en esto que estamos hablando, estamos diciendo una causa forense judicial que significa que la justificación es un acto judicial de Dios. Dios es juez. No te olvides de esto, en esto que estamos hablando. Dios es el juez. Y estamos diciendo que Él como juez supremo, de la Suprema Corte, o sea, el Dios supremo, pronuncia un veredicto. Él pronuncia un veredicto, está ahí con el martillo, ¿no? Pronunciando un veredicto sobre la persona acusada del pecado. Imagínate que vos estás ahí, en la silla, estás en un tribunal, como estamos hablando, Dios está ahí sentado en su trono como juez y pronuncia un veredicto ante vos porque sos acusado de pecado. Pero vemos esto, lo que decíamos, pero resulta ser que en Cristo somos justificados, es decir, que somos declarados o pronunciados justos ante la ley de Dios. Como decíamos, no transforma su esencia en el mismo acto. No es como decíamos acerca de la santificación. Repito, esto justificar es declarar o pronunciar a alguien justo ante la ley divina, no transformar su esencia en ese mismo acto, sino que es algo declarado justo. Por eso decía, gracias a la justificación, al tener a que Dios nos muestre los papeles de que somos declarados justos ante Él por la sangre de Cristo, nosotros podemos santificarnos. Podemos tener una comunión con Dios. ¿Sí, hermanos? Por eso el veredicto es una declaración pública del juez. Cuando hablamos de veredicto, cuando vieron las cortes, no sé si estuvieron en un tribunal, un juicio, el veredicto es público. Y viene el juez y todos se ponen de pie. Estás en el tribunal ahí y el juez viene, luego de esa pausa que es polémica, ¿no? Que es ahí, es crucial, la cuenta regresiva. Todos se ponen de pie ante el juez y el juez dice, estás absuelto, estás declarado inocente. Por eso la acusación es la ley y la conciencia que señalan culpa. Y es lo que vemos acá. La ley te mata. La ley, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos se acercaron a Jesús de Nazaret, lo vemos en la Biblia, queriendo justificarse con la ley. Y Jesús lo que quería, Él viene a interpretar la ley como la palabra de Dios. Dios mismo baja y quiere mostrarle a la gente que no hay ninguno que pueda cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Se entiende? Por eso vino el joven, maestro bueno, me voy a arrodillar un poco ahí, a ver, maestro bueno, ahí para congraciarme con Jesús, ¿por qué me llama bueno? Ahí ya empezó el Señor, ¿no? Ninguno hay bueno sino Dios. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Nos dice que voy a heredar después, porque para los judíos, entiéndanme, hermanos, para el pueblo de Israel, la vida eterna no es la vida eterna cuando estemos en los cielos. No, voy a estar allá en los cielos, ahí voy a tener. No, la vida eterna era, ¿cómo puedo ser maestro para manifestar la vida plena de Dios acá y ahora en la tierra? ¿Cómo puedo vivir una vida
plena en el Señor. Los mandamientos sabes, dijo Jesús, ¿no? No adulterarás, etc. Él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, el joven, ¿se acuerdan? Y sigue sacando pecho, ¿no? Cada vez más grande se hacía. Y todo esto lo he guardado, y Jesús quería hacerle entender a este muchacho que no había ninguno que pudiera cumplir estos mandamientos. Tal vez de manera externa podía decir, pero quería hacerle entender. Y Jesús esperaba una ración, porque le empezaba a nombrar los mandamientos el Señor. Y Jesús quería que este muchacho diga, pará, levantar la mano y decir, pará, Jesús, no puedo. Me decís que haga esto y no puedo hacerlo. Pero vemos cómo se fue este muchacho. Cuando Jesús le dijo, una cosa te falta. Para que seas perfectos, para que tengas tesoros en los cielos, vendé todo lo que tenés y dalo a los pobres. Y tendrás parte conmigo. Y este joven, ¿cómo se fue? Triste porque tenía muchas posesiones. No dice con exactitud, pero tenía muchísimas posesiones, ¿sí? Y esto es el gran problema. La ley nos acusa y la conciencia que señalan culpa. Muchas personas, hermanos, la conciencia los acusa, los está acusando. Por eso nosotros cuando venimos a Cristo, ya la conciencia no nos acusa, podemos servir al Señor con limpia conciencia y prometemos así servirle y seguirle. Cuando nos bautizamos, por ejemplo, prometo con limpia conciencia ahora hacer las cosas que mi amado, que mi Señor ordena en su palabra. ¿Me seguís con eso, hermano? Qué tremendo, ¿no? Por eso la satisfacción, cuando hablamos de satisfacción, otro concepto es la compensación o pago que satisface la demanda de la ley. ¿Cómo se satisface? Y acá entra en nuestro Señor Jesucristo. Y la absolución es la liberación legal de la culpa y la pena. Una liberación pública, un veredicto que estás liberado de la culpa y la pena. Juan Isaías en el capítulo 6, que viene el carbón, ahí, la culpa, y es quitado tu pecado, y la culpa también. Esas dos cosas importantes, porque alguno, es quitado tu pecado, pero sigues teniendo culpa, ¿para qué? Si en Cristo ya no hay más culpa. ¿Se entiende, hermano? Por eso te repito, con esto es para que entendamos con la justificación, para hacernos entender que no merecemos nada de Dios, que estábamos en condenación eterna, pero también para que no vivamos en culpabilidad. Toda la vida ahí en culpa, ya está, hermanos. En Cristo tenemos libertad. ¿Podemos decir amén? Y la amnistía es el instrumento jurídico del poder legislativo que perdona delitos. Por eso decíamos esto. ¿Por qué la justificación es forense y judicial? Porque Dios es juez, decíamos. La Escritura presenta a Dios como juez moral que exige justicia. La ley exige sanción. Te tengo que sancionar por esto. ¿Vieron? Juan VAR en los partidos. Y el árbitro por ahí no lo ve, pero el VAR, ahí tiene que haber una... No, roja. Saqué amarilla, no, roja. ¿Se entiende esto, hermano? Sancionad. La ley moral es inflexible, decíamos, y reclama castigo por la transgresión. Y el problema moral es que todos son culpables ante la ley. Absolutamente todos. Y la solución judicial es que en la cruz, y esto es importante, Cristo cumple la ley. Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él vino a cumplir la ley y su sacrificio satisface demanda de justicia. ¿Por qué? Porque Jesús no nació con ese carácter pecaminoso, como el ser humano, como desde Adán. Nacen todos, porque Jesús no nació de carne y sangre. Él fue un nacimiento virginal en María. Y como sabemos, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Y Él nació siendo Dios, hermanos, y venció, como está la unión hipostática, esta doctrina que es 100% hombre y 100% Dios. Por eso, hermanos, en Él vemos la satisfacción de la justicia de Dios. Y Dios ya antes de que vaya a morir a la cruz, por eso me gusta mucho, cuando vas a los evangelios y ves a Jesús, cuando fue bautizado, se oye una voz del cielo y ya antes de que vaya a la cruz, Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. En el monte Tabor también, estaban ahí los tres muchachos, Pedro, Juan y Jacobo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Tremendo, hermanos. Antes de ir a la cruz, Jesús les muestra, les voy a mostrar, muchachos, Juan Laquiaca ahí en los montes, suban conmigo, vamos al monte Tabor, les voy a mostrar esto.
un anticipo de su cuerpo glorificado. Tremendo, hermanos, ¿no? Como dijo un hermano, yo pagaría por haber estado ahí y verlo, a Jesús así, transfigurado, un cuerpo glorificado que te digo más, como vimos en la unión con Cristo, nos espera a vos y a mí. Ese anticipo que mostró Jesús también lo mostraba para los discípulos, porque vamos a tener un cuerpo semejante al de Cristo. Sí, hermanos, vamos a tener un cuerpo glorificado y somos participantes de su gloria. Ya no como por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ahora en Cristo estamos ahí injertados nuevamente, unidos a la gloria de Dios. Por eso, hermanos, satisface la demanda de justicia Jesús. Sobre esa base Dios puede declarar al pecador absuelto sin violar su propia santidad. Sin violar su propia santidad. Esto es tremendo. Por eso, hermanos, imputar, decíamos, es atribuir algo a la cuenta de otra persona. Es como acreditar algo a alguien que no lo merece. Y en la justificación hay un doble movimiento, es lo que decíamos, una imputación negativa. ¿Sabes por qué? Porque los pecados nuestros fueron puestos a Cristo. Nosotros le acreditamos a Cristo, le dimos a Cristo nuestros pecados. ¿Me seguís con esto? Pero también la imputación positiva, que Cristo, hermano, la justicia perfecta de Cristo es puesta en tu corazón, en nuestras vidas. Entonces, somos declarados justos. Y Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Tomó nuestros pecados como si fueran de Él, que Él nunca pecó y fue inocente. Y esto lo vemos. Y nosotros fuimos declarados justos delante del Padre por medio de la justicia perfecta de Jesucristo. Por eso Cristo recibe la culpa y la pena que la ley exige. Dios acepta esa satisfacción y por tanto quita la acusación contra el creyente. Y simultáneamente, hermanos, Dios acredita la justicia de Cristo a la cuenta del creyente. Si me decís, no tengo un peso en mi cuenta, mi cuenta de mercado, de mi cuenta. Mirá, espiritualmente hablando, Dios, mirá, no tiene precio. Yo creo que es un número, no tiene precio. No hay número, no hay cifra que valga con la justicia de Cristo que fue acreditada a tu cuenta y a mi cuenta. Y es lo que decimos, de modo que el juez lo trata como si él poseyera esa justicia. Estamos hablando de nosotros. Dios nos ve a nosotros como si nosotros poseyéramos la justicia de Dios. ¿Sí, hermanos? Por eso nuestros pecados son sobre Cristo y su justicia sobre nosotros. Acordate esto, nuestros pecados sobre Cristo y su justicia sobre nosotros. Por eso es una imputación doble, culpa transferida y justicia acreditada. Nuestra culpa la transferimos a Cristo. Él no lo merecía, tomó nuestro lugar en la cruz y por sus llagas fuimos nosotros curados, fue molido. Incluso Isaías capítulo 52, antes del capítulo 53 dice, te veremos más sin hermosura, sin atractivo para que le deseemos. Dice la Biblia en otras versiones que su cuerpo no parecía de ser humano cuando fue lastimado por nosotros. No parecía un ser humano, parecía un monstruo Jesús. Y no tenemos idea, por ahí Mel Gibson en la Pasión enfoca, no tenía apariencia de ser humano Cristo. Por eso la Biblia dice que fue molido, fue aplastado, hablando que fue triturado. En el tabernáculo estaba la ofrenda de la harina, que era una ofrenda donde tenían que ser machacados los granos, y hablaba de pureza, donde cada uno presentaban en el tabernáculo a los sacerdotes unas ofrendas de paz, de reconciliación ante el sumo sacerdote para que Dios se perdone eso. Y eso estaba hablando, era una sombra de Cristo. Cristo fue el trigo de harina, el grano machacado, que fue molido, triturado, hecho polvo. Lo que está diciendo, mas el molido fue por nuestras rebeliones. Culpa transferida, pero justicia acreditada en nosotros. Por eso, hermano, no lo merecemos. ¿Entendés, hermano? Y te das cuenta de esto, de que por gracias a la justicia de Cristo,
podemos acercarnos a Dios y es infinitamente mayor que el perdón esto. Porque Dios no te dice te perdono. Dios te dice que sos justificado, sos declarado justo. El perdón es perdonarte porque vos me hiciste algo, pero la justicia es tratarte a vos como si nunca hubieses hecho nada, como si nunca hubieses pecado. Por eso es infinitamente mayor que el perdón. La amnistía de Dios y su carácter, distinto de la licencia. ¿Por qué digo esto? Hablamos de un instrumento como licencia. Esto se habla en los tribunales, lo que es la justicia. Pero la amnistía divina, cuando hablamos de esto, es una metáfora que hablamos para describir la remisión legal de la pena. En la justificación, Dios borra la deuda y quita la condenación. Nos borra la deuda. Había una deuda impagable. Imagínate con una cifra enorme que no vas a poder pagar nunca. Ni que vivas dos vidas, ni aunque tengas 1000 años, nunca vas a poder pagar. Pero vemos esto, hay una remisión legal de la pena y se borra la deuda esta, impagable, y quita la condenación. Esto es una amnistía real porque la pena exigida por la ley fue satisfecha en Cristo. Por eso Cristo es, como decíamos, es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Ningún papa, ningún nada, hermanos. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Y como dice Hebreos capítulo 8, versículo 6, dice que está establecido este pacto sobre mejores promesas. Y les habla a los hebreos que querían acariciar el templo, acariciaban las ceremonias de alguna manera, y ellos querían volver al antiguo pacto, querían volver a los ritos de la ley y demás. Y el escritor de Hebreos, no, pará un momento, amigo. En Cristo Jesús tenemos mejores promesas, sobre mejores promesas. Le está diciendo, no me vendas la imagen ahora de que tenés que volver a esto. Cuando la sangre de Cristo allanó el camino para que nosotros podamos acercarnos al trono de Dios delante de Él y entender que la justicia de Dios ha sido imputada en nosotros a través de Jesucristo y podemos derramar nuestro corazón en oración, leer su palabra cada día, cantarle al Señor, vivir una vida eterna, una vida plena en esta tierra, aquí y ahora. ¿Entendés, hermano, esto? Él allanó. Por eso, para que nosotros podamos, la sangre de Cristo allanó nuestro camino. No había nada, había un puente roto, pero Él es el constructor de puentes donde podemos unirnos a Dios a través de la sangre de Cristo. Por eso el lebrillo que el Señor tomó, esa palangana, esa toalla, habla de una verdad que nos hace reconocer nuestra pobreza espiritual, donde Dios nos muestra ahí, hermanos, ¿sí?, que era necesario que podamos ser limpios. Por eso Pedro dice, no me vas a lavar los pies jamás, ¿no? No entendía nada Pedro. Si no te lavo no vas a tener parte conmigo, Pedro. Era un significado espiritual, donde somos limpios. Y luego Pedro, bueno, ya se va, le dice que bañame todo, dice, ¿no? No entendía nada Pedro, pero nos habla de eso, hermanos, ¿sí? La amnistía, hermanos, es lo que decimos. ¿Por qué no es licencia para pecar esto? Porque podemos decir, no, soy justificado, tengo los papeles, no, vamos a viva la pepa, como quien dice. No es una licencia para pecar. ¿Y por qué esto no es así? Porque la amnistía no borra la obligación moral de obedecer a la santificación. Claro, no, pero soy declarado justo ante Dios, claro, pero no para pecar. Soy declarado justo ya para acercarme a Dios y ahora a través de Cristo, claro, resulta ser que puedo cumplir los mandamientos. ¿Me seguís con esto? No podía, antes la ley me mataba, pero ahora que soy declarado justo, resulta ser que alguien pagó la fianza, es el fiador del nuevo pacto. Resulta ser que el testador está vivo, como dice Hebreos. Cuando nosotros tenemos cobrar una herencia, normalmente es porque el que nos tenía que dar la herencia ya murió. Y nos reunimos todos los familiares ahí, y está ahí el escribano, el abogado, nuestro familiar, imaginemos es nuestro abuelo, y lo lee ahí. Bueno, a nuestro hermano Hugo le tocó
a Hugo le tocó la casa allá, ¿se entiende? A Marcelo le tocó, pero resulta ser que el escritor de Hebreos dice que tenés una herencia que tenés que es recibida, pero el testador está vivo, está muerto. Por eso dice la Biblia que Cristo nos hizo, somos coherederos juntamente con Él. No lo mereces, amigo, no merecemos nada, pero resulta ser que Cristo pagó la fianza, nos ha declarado justo ante el Padre, tantas cosas que hizo el Señor, hermanos, en la cruz. Por eso la cruz nos reconcilia con Dios y también Jesús dice, mirá, sos parte. Por eso te hablaba de una mesa redonda. ¿Quién es el líder? Nadie. Una mesa, todos somos iguales. Y Jesús se sienta en la mesa. Y todos nos podemos ver igual en el reino de los cielos. Y Jesús dice, no me avergüenzo de llamarme hermano tuyo. Somos coherederos con Cristo. ¿Me entendés, hermano? Por eso, hermano, ¿cómo no disfrutar esto? ¿Cómo no entender esto, hermano, de que en Cristo tenemos perdón y reconciliación y somos declarados justos? Por eso no es la amnistía no borra la obligación moral de obedecer. Y Pablo enseña, en Romanos los habla, lo que hablábamos acá estos textos, que la justificación libera del poder condenatorio del pecado para que el creyente viva en novedad de vida. O sea, yo ya está, estoy declarado justo ante el Padre por medio de Jesucristo, pero ahora vivo en una novedad de vida. Es novedoso esto para mí, porque antes no lo vivía yo, no podía vivir de esa manera, pero ahora en Cristo resulta ser que tengo esta novedad, esta vida nueva en Cristo. Y tenés, para que me entiendas, hablamos de la naturaleza de pecado, pero ahora tenés en Cristo la naturaleza de Él. Tenés la naturaleza de Cristo y no esperes, amigo, amiga, no esperes que el mundo, tus familiares inconversos, no esperes nunca que tus familiares inconversos te entiendan, No esperes eso, porque nunca te van a entender, a no ser que vengan a Cristo. Los amigos que tenemos en el mundo nunca te van a entender porque no tienen al Espíritu Santo. Nosotros tenemos la naturaleza de Cristo y ahora vivimos en esta novedad de vida. ¿Pero cómo? Si antes vos te juntabas conmigo. No vivo yo más, ahora vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, novedad de vida. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Termino con esto. La amnistía con propósito es perdón que capacita para la obediencia, perdón que no relativiza la ley. La ley queda respetada, se respetó la ley. En Cristo ha sido respetada porque su demanda fue satisfecha en Cristo. La satisfacción. Por eso vemos 53:11 de Isaías, más de 500 años de que Cristo venga a la tierra y muera en la cruz, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por eso, mi siervo justo, hablando Dios, quedará satisfecho Dios. La aflicción del alma, la aflicción de su hijo. Dios está mirando ahí a Jesús en la cruz y Dios dice, estoy satisfecho por esto, por lo que hizo. Tremendo, ¿no? Por eso, para que te lo puedas ilustrar, decíamos, hay un tribunal donde sos acusado. Hago estas ilustraciones y termino. Estás condenado por una deuda que no podés pagar. Lo que decíamos, estás ahí, en el tribunal. Un tercero entra a la sala, entra un tercero que no conocías y paga la deuda en su totalidad, no parcial, en su totalidad, viene y la paga. Y el juez, reconociendo el pago, ve el pago, el juez que es Dios, y declara al acusado, te declara libre. No, viene un tercero, entra a la sala, dice, acá estoy yo pago por él. Que vos no conocías, pero él te conoce. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y él te conoce. Por eso, el acusado no ha cambiado su naturaleza en ese momento, aclaro esto, pero legalmente es tratado como libre. Legalmente, el juez te dice, andá, este toma tu lugar, vino a pagar la deuda. ¿Se entiende? Dios dice, está libre. Jesucristo vino, yo pago por él. Otro ejemplo en el banco, supongamos que tenés una cuenta bancaria y resulta ser que aparece una deuda tremenda, ¿no? Lo que decíamos, pero Cristo viene y firma un cheque que cancela la deuda. Firma un cheque en el banco y viene Jesús y
cancela tu deuda y Él lo firma. Y el banco, en este caso que es Dios, actualiza el registro y ahora la cuenta aparece sin pasivo, ¿no? Es decir, la cancelación es real porque hubo pago. Esto estamos hablando, hermanos. Otro ejemplo, un rey cubre al acusado con la ropa real de su hijo. Un rey cubre al acusado con la ropa real de su hijo. Imagínate que tenés ropas harapientas, mal olor, todas rotas, y resulta ser que viene un rey y te cubre con ropa real de su hijo. Dios cubriéndote con la ropa de Jesucristo. Por eso el acusado sigue siendo el mismo, pero es vestido y tratado como miembro de la familia real. ¡Wow! Me gusta esto, ¿no? Sos tratado como miembro de la familia real. Por eso dice 1 de Pedro 5, capítulo 2, versículo 9, mas la iglesia es linaje escogido, real sacerdocio. Somos real sacerdocio. Otro ejemplo, un creyente que lucha con pecado puede tener la seguridad de que, aunque su santificación sea progresiva, vuelvo a repetir esto, su estatus legal delante de Dios es seguro. ¿Sos seguro? ¿Es seguro esto? ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo le ha sido imputada. Aunque estés luchando con el pecado, hermano, por eso te digo, aunque estés pasando problemas X en tu vida, puedes estar seguro de que sos declarado justo ante el Padre por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Podés acercarte a Dios, ya no como remordimientos del pasado, ya con angustia, no con temor. Nuestra hermana contaba en su testimonio antes de orar y hablaba de darle gracias a Dios de donde Dios rescató, cambió su vida. Y cada uno de nosotros también podemos acercarnos a Dios así. Por eso vemos esto, hermano. En Cristo tenemos esta justicia imputada, donde ahora podemos acercarnos delante de Dios y somos declarados absueltos, libres por lo que Cristo hizo en nosotros en la cruz.